En Platiquemos les damos la bienvenida a este episodio, un episodio muy especial porque estaremos hablando de algo muy interesante, pero antes de empezar ya con nuestro tema, le damos nuevamente la bienvenida a Juan José, que después de mucho tiempo está nuevamente con nosotros y nos alegra tenerte, Juan José, acá en Platiquemos, y pues saluda a los amigos, a los hermanos que siempre están en sintonía. Así es, Valerio, creo que estamos nuevamente emocionados, Valerio, de iniciar no tanto como una nueva temporada y a la misma vez un nuevo año, Valerio, y tal como lo mencionabas, acabas como que de revelar un poco acerca de nuestro tema en cuanto a esta nueva temporada, y es de hablar de la amistad, Valerio. Sí, bueno, de hecho no solamente de la amistad, Juan José, sino que de toda clase de relación. Como personas, Dios nos diseñó a no estar solos. De hecho, desde Génesis, y de esto queremos abundar en este tema acerca de las relaciones sanas. Cuando hablamos de relaciones sanas, Juan José, yo creo que nuestra mente rápidamente nos conduce a un noviazgo, a una relación de pareja, pero cuando hablamos de relaciones, no solamente se encierra en eso, sino que va más allá. Porque como personas somos seres relacionales. Cuando vamos a la escuela, cuando somos niños, Juan José, lo primero que hacemos es buscar amigos. O al menos tener compañeros con quienes compartir, tener a alguien de confianza, con quien voy a jugar, con quien voy a estar compartiendo las tareas. Empezamos a relacionarnos desde niños. Empezamos a relacionarnos, ¿por qué? Porque Dios nos diseñó a no vivir solos, a no ser personas aisladas, sino que a relacionarnos. Pero hay relaciones que son tóxicas, hay relaciones que no son saludables, pero como hijos de Dios tenemos que mantener nuestras relaciones sanas, y de eso queremos hablar, Juan José. ¿Y qué opinas vos acerca de las relaciones que Dios nos ha dado en nuestras vidas? Exacto, Valerio, y tal como lo mencionabas, yo creo que muchas veces cuando hablamos o quizás nos llegan a mencionar esta palabra en cuanto a relaciones sanas, sí, muchas veces quizás nuestro enfoque va un poco más al noviazgo, porque tal vez nos llegan a decir que en un noviazgo quizás una relación sana es lo fundamental, pero yo creo que muchas veces, pero cuando hablamos en cuanto a las personas que nos rodean, Valerio, yo sí creo que muchas veces allí pasamos por alto en cuanto a esta palabra, en cuanto a las relaciones saludables, porque muchas veces yo creo que sí, quizás nuestro enfoque va un poco, tal vez con mi pareja tengo que mantener una relación saludable, pero ¿qué pasa con las personas que me rodean? ¿Qué pasan? Tal como lo mencionabas, con mis amigos o compañeros de trabajo, ¿qué pasa? Y yo creo que muchas veces perdemos el enfoque a eso. Yo creo que si vamos a la Biblia, Valerio, yo creo que una de las personas que nos exhorta en cuanto a las relaciones sanas, yo creo que entre todos podríamos mencionar el apóstol Pablo, Valerio, que nos llega en una de sus cartas a decir que tienen que hacer esto más que tal vez de una carta, tal vez en esos tiempos, pero para hoy en día, Valerio, es un llamado realmente a mostrar cuál es la conducta que nosotros debemos demostrar más si nos congregamos en una iglesia, Valerio. Sí, bueno, cuando mencionas al apóstol Pablo, Juan José, se me viene a mente su carta de Efesios, porque ahí nos da ciertos tipos de relaciones. Nos habla de relaciones de padres a hijos, nuestras relaciones de hijos a padres, nuestras relaciones de cónyuge, habla de los esposos, habla también de las relaciones laborales. Él le habla a los amos que tienen que ser justos con sus esclavos. En ese entonces eran esclavos. Ahora, y a los esclavos Pablo les dice, ustedes también tienen que trabajar para sus amos como si estuvieran sirviendo a Dios. Entonces, Pablo en esta carta como que nos hace ver que la vida cristiana no solo es encerrarnos en una iglesia,
que la vida cristiana no es llegar a tener un privilegio y ahí termina, no, sino que somos personas relacionales, como te digo, las relaciones, Dios nos muestra en todo. En todos los libros de la Biblia, yo me animo a decir que en todos los libros de la Biblia hay relaciones. Desde Génesis mencionaba cuando Dios crea al primer hombre llamado Adán, Dios dice, bueno, está solito. Sí, tenía animales, tenía mucha vegetación, tenía árboles frutales, tenía de todo. Pero Dios dice, no es bueno que esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Yo le voy a hacer a alguien que lo ayude. Una ayuda idónea, ¿ok? Ya teníamos una relación de cónyuge. Vienen los hijos. Una relación de familia. De ahí ya miramos más adelante cómo tenemos a un Noé. Un Noé que se relacionaba dentro de una generación que dice la palabra de Dios que su pensamiento era solamente de continuo el mal. Ahora, ¿cómo Noé se relacionó en esta generación? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Noé predicó más de 100 años a esta generación. Y obviamente no podemos predicar sin relacionarnos, sin platicar con las personas. Entonces, toda la palabra de Dios, toda la Biblia, miramos a Moisés, cómo tenía a alguien a su lado, tenía a Aarón a su lado, era su hermano, sí, pero también su compañero de misión. Así miramos a los profetas, al profeta Elías, que tenía a Eliseo, tenía a alguien a la mano. David tenía a Jonatán a su lado. Entonces, siempre miramos relaciones en toda la Biblia. Y lo importante, siento yo, Juan José, es mantener las relaciones sanas. O sea, avivar ese fuego de las relaciones sanas. Y ya te doy el micrófono. Creo que hablo mucho. Efesios 4:2 al 3 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice el apóstol Pablo, o sea, tenemos que humillarnos, tenemos que ser mansos, tenemos que soportarnos con paciencia los unos a los otros. Esto es muy interesante, Juan José. Sí, y cuando leemos esto, Valerio, los versículos que acabas de leer y más ya en la última parte que nos dice la unidad, Valerio, yo creo que tal vez si vamos un poco más, yo creo que Pablo nos llama a esto, Valerio, que nuestro deber también como cristianos es realmente vivir en unidad, Valerio. Yo creo que cosa que muchas veces tal vez lo queremos pasar por alto, que quizás, tal como lo mencionabas, muchas veces nos queremos relacionar solo en la iglesia, Valerio. Quizás, como lo mencionabas, quizás si yo estoy en un ministerio, pues tal vez las personas del ministerio, solo ellos tienen que hacer, mis amigos. Yo creo que, pero ¿qué hay de las personas de afuera? Y cuando leemos esto, lo que dijo Pablo en Efesios 4:3, si no estoy mal, nos llega a mencionar esto, que realmente todos tenemos un llamado a vivir en unidad, Valerio. Esto cuando vamos a la Biblia, Valerio, pero si vamos al diccionario, quizás si tal vez recurrimos un poco a la mente humana, ¿qué nos dice quizás el diccionario en cuanto a la palabra amigo? Y justamente, Valerio, yo creo que estaba leyendo por allí que la palabra amigo en el latín significa amicus y que se divide en dos, y que la palabra icus significa como que abrigo. Y también amigo está relacionado con el verbo amare, que significa amar. Y justamente cuando leemos un poco el trasfondo de esta palabra, se nos relata que en los tiempos ya un poco más antiguos, Valerio, se nos llega a mencionar que la palabra amigo como que se le da realmente a una persona que apreciamos mucho, y llegan a mencionar esto como que solo, o quizás en un tiempo cuando había escasez, las personas solo compartían su pan con una persona de confianza que era muy cercana, que era amicus en ese tiempo, que significa
a alguien que lo podríamos ver como una persona de confianza, una persona como que si fuese un abrigo. Yo creo que cuando vamos a la Biblia, realmente también la mente humana no se aleja tanto de lo que Dios establece en cuanto a la relación sana, Valerio, de cómo mantener una relación sana, sino que también Pablo nos llama a esto cuando vivir en unidad. Yo creo que no podemos vivir en unidad, Valerio, si las personas no nos pueden ver como esa persona de confianza, si no nos pueden ver como esa persona de abrigo en los momentos difíciles, Valerio, porque yo creo que si cultivamos la unidad en los tiempos difíciles, también podemos contar con la ayuda de esas personas, Valerio. Sí, Juan José, y es muy puntual hablar acerca de las amistades, acerca del compañerismo. Y mencionabas acerca de la palabra unidad. Y sí, la unidad es algo que muy pocas veces se practica. Muy pocas veces se practica en todos los grupos. En todos los grupos. Y también una de las palabras siento yo que resaltan y vibran en este texto es humildad, mansedumbre, el ser un soporte, soportándonos, dice, con paciencia. Y esto, Juan José, para tener una relación saludable, en toda relación saludable hablando, sea de cónyuge, de noviazgo, de amistad, de compañerismo. Y cuando hablamos de compañerismo, podemos mencionar no solamente compañeros de estudio, compañeros de trabajo. O sea, ¿cómo me relaciono yo con mis compañeros de clases? ¿Cómo me relaciono con mis compañeros de trabajo? ¿Cómo me relaciono? Te mencionaba en la tarde. ¿Cómo me relaciono en el servicio público, en un transporte público? ¿Cómo me relaciono con las personas? Yo como conductor de un bus, digamos, ¿cómo yo atiendo a las personas? ¿Cómo me estoy relacionando? Y aquí Pablo nos da unas palabras claves, cosas que tenemos que hacer. Uno, ser humildes y ser mansos. Pero de ahí dice, soportándonos con paciencia. ¿Qué significa esto? Que en toda relación, Juan José, hay cosas que no podemos estar de acuerdo. Hay cosas que a lo mejor vos preferís el rojo y yo prefiero el azul. Entonces, aquí yo tengo que soportar, ¿ok? A vos te gusta el rojo. Entonces, no tenemos que tener para mí el mejor color es el verde. Para vos es el negro. Entonces, digo, con el hecho de que vos tengas otro gusto o otra elección, no significa que yo me voy a pelear contigo, sino que dice esto dando ejemplos muy simples, Juan José. Pero dice la palabra de Dios, sopórtense los unos a los otros con paciencia. Sean pacientes, sean humildes, sean mansos. Y ser manso es reconocer que alguien tiene la razón. O sea, alguien puede tomar una decisión saludable, no necesariamente yo tengo que tomar la elección. Entonces, Dios nos dice en esta carta de que para relacionarnos, y de esto quiero que hablemos con José, para relacionarnos en nuestra comunidad, necesitamos ser humildes, necesitamos ser mansos, necesitamos mucha paciencia, necesitamos de Dios, porque dice los unos procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, ser pacificadores en las relaciones. ¿Cómo voy a hacer? Normalmente, Juan José, yo siento que cuando un joven quiere buscar pareja, una novia, busco esto. Quiero que tenga estos gustos, quiero que tenga estas influencias, que haga esto, que no haga aquello, porque no me gustaría tener una persona tal. Ok, eso es lo que yo espero de la otra parte de la relación. Ahora, yo como novio, ¿qué le ofrezco a mi novia? Yo como amigo, ¿qué clase de amigo soy para mis amigos? Yo como compañero de trabajo,
¿qué clase de compañero de trabajo soy yo para mis compañeros? Jesús dijo, todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así ustedes hagan primero con ellos. Entonces todo lo que sembramos, eso cosechamos. Entonces, hasta cierto punto, Juan José, muchas de nuestras relaciones son el reflejo de nuestras acciones. Son el reflejo de nuestras acciones. Son como yo trato a las personas. Eso es lo que yo recibo. Entonces, por eso Pablo, a través del Espíritu Santo, nos dice, en su relación de trabajo sean humildes. En su relación de compañerismo sean mansos. En la iglesia, entre los compañeros de ministerio, que tenemos que ser amigos, no solamente compañeros, sino, como vos decías, del origen de la palabra amigos, ser ese abrigo que ama a mis compañeros en el ministerio. No solamente ser compañeros, sino tener esa relación más allá. ¿Para qué? Para mantener esa unidad en el vínculo del Espíritu. Entonces eso siento, Juan José, que es algo que tenemos que rescatar para todas nuestras relaciones. Sí, el mayor ejemplo, Valerio, cuando hablamos en cuanto a lo que mencionaba Pablo de ser humildes, Valerio, manso, de tener paciencia y todo esto lo vemos, Valerio, que realmente la persona que nos enseñó a cultivar esto antes de que Pablo lo escribiera, sí, pues siempre lo mencionamos en este canal, Valerio, que nuestro mayor ejemplo aquí es Jesús. Y cuando vamos a la Biblia, Valerio, cuando vamos a los 4 evangelios, Valerio, siempre vemos a Jesús. No solo se relacionaba con sus discípulos, obviamente él eligió a sus discípulos para que fueran sus amigos también, Valerio, pero a la misma vez se dejaba rodear por las personas que estaban afuera. Yo creo que Jesús también no solo era conocido por hacer milagros, Valerio, sino que también era conocido por ser amigos de los pecadores, que quizás hoy en día cuando vamos a nuestra actualidad, Valerio, creo que muchas veces pasamos por alto a las personas que, tal como lo mencionabas, no, es que esta persona no tiene esta característica, no, es que esta persona no tiene esto, por lo tanto no podemos ser amigos. Yo creo que tal vez Jesús, o en el tiempo de Jesús, las personas no se relacionaban porque tenían la creencia de que se podían contaminar con los pecados de las personas. Pero Jesús como que rompía esa regla, Valerio, nos enseñaba a ser mansos, nos enseñaba a ser humildes. Y hoy en día quizás muchas veces tal vez no queremos convivir con esa persona, Valerio, porque tal como lo mencionabas, porque quizás nos duele que tal vez nos digan, no, aquí te equivocaste. Tal vez con el hecho de que nos puedan corregir, como que queremos romper todo, tal vez la comunicación, Valerio. Y cuando vamos hoy aquí en día en cuanto a cómo realmente cultivar la humildad, la paz, Valerio, yo creo que tenemos que perseguir realmente el ejemplo de Jesús, Valerio. Y cuando llegamos a hacer esto, yo creo que podemos realmente cumplir también una parte de todo esto, Valerio, en ser discípulos de Jesús, porque en realmente mostrar que tenemos mucho amor, Valerio. Yo creo que lo que mencionabas, realmente cómo trato a las personas, yo creo que eso es el reflejo que tal vez en mi interior también, Valerio. Sí, Juan José, yo a veces miro algo que no me agrada en una persona, yo digo, y a veces ya cayendo en sí, digo, a lo mejor yo trato así a las personas, a lo mejor yo soy así con las personas. Entonces tenemos que también autoevaluarnos, Juan José, de cómo me estoy relacionando. Hablabas de Jesús. Jesús, nuestro mayor ejemplo, nuestro Salvador primeramente, pero también en muchas áreas, nuestro ejemplo, todas las áreas, nuestro ejemplo a imitar. Pablo decía, imítenme en lo que yo imito a Cristo. Ahora, ¿cómo se relacionaba Jesús? Ahora ¿cómo yo me relaciono con las personas pecadoras? Todos somos pecadores. Pero cómo ya siendo más puntuales en qué tipos de personas, cómo yo me relaciono con las personas que están en alcoholismo. Alcoholismo no me refiero
a aquella persona que toma de vez en cuando. Me refiero a personas que ya están en situación de calle. O a un muchacho que no deja de tomar, a lo mejor sí va a casa, pero siempre está tomando. ¿Cómo me relaciono con esas personas? Yo como hijo de Dios, yo como ministro del Evangelio, ¿cómo me relaciono con esas personas? Ahora, ¿cómo se relacionaba Jesús con estas personas? Ahora, en todos tiempos, las personas que se involucran dentro de la política, dentro de gobernar un pueblo, como que ha sido mal visto. En los tiempos de Jesús eran los cobradores de impuestos, que eran judíos también, pero eran amigos de los romanos. Ellos eran como la SAT actualmente en Guatemala, los que recaudaban impuestos. Solo que estas personas, ellos al cobrar los impuestos de los romanos, ellos pedían más de lo que establecía el emperador. Más. ¿Por qué? Y ellos es su mismo pueblo. Ahora, Jesús se relacionó con esas personas. Ahora, la pregunta para nosotros. Yo me relaciono con las personas que están involucradas en política. O sea, puedo relacionarme con ellos sin hablar mal de ellos. Puedo tener amigos en ese ambiente. Jesús se relacionó con esas personas. Pero aquí, Juan José, algo muy interesante es de que Jesús influyó a estas personas. A tal punto que uno de sus discípulos era cobrador de impuestos. Y esta persona entregó su vida por Jesús después. Ahora, ¿cómo una relación sana puede aún transformar una vida? Esto, Juan José, tenemos que pensar. Ahora, Juan José, los niños, ¿cómo me relaciono yo con los niños? Aquí tenés este chiquito de aquí porque me está terminando la paciencia, está acabando con mi paciencia. O los trato con amor. Porque los adultos, los mayores en aquel entonces, dijeron, dejen de hacer bulla, quiten a los niños de aquí. Y Jesús dijo, alto, dejen que los niños vengan a mí. Dejen que los niños se relacionen conmigo. Dejen que los niños hablen conmigo. Entonces, Juan José, ¿yo cómo me estoy relacionando con mis niños, con las nuevas generaciones? Porque si yo represento solamente como la persona de autoridad, como la persona que castiga, el que corrige a los niños, algo no estoy haciendo bien. Algo no estoy haciendo bien. Entonces, tenemos que pensar cómo estoy. Porque Jesús es muy interesante, como sé, cuando los niños no se acercan a cualquier persona. Si media vez los niños tratan de tener contacto contigo y eres enojado, nunca más vuelven. Los niños se acercan a las personas con quienes se sienten aceptadas. Ahora, estos niños no de por gusto buscaban a Jesús, sabían que Jesús iba a reír con ellos, se iba a reír con ellos, se iba a divertir con ellos, que los iba a escuchar a pesar de las cosas incoherentes que dicen. Sabían que Jesús los iba a aceptar. Ahora, yo, ¿cómo trato a estas personitas, a estas personas? Ellos también son imagen y semejanza de Dios, Juan José. Sí, exacto, Valerio, y tal lo que mencionabas en cuanto a si vamos un poco quizás a relacionarnos con los niños, Valerio, y vemos el ejemplo de Jesús, muy bien lo mencionabas, Valerio, que los niños buscaban a Jesús, porque tal vez muchas veces nos mentalizamos, Valerio, de que Jesús era una persona que quizás solo daba órdenes, que tal vez solo se rodeaba de las personas mayores, pero cuando vamos a la Biblia y vemos que no es todo así, Valerio, sino que los niños amaban a Jesús y Jesús amaba a los niños también. Yo creo que, y esto nos deja como que una gran lección, Valerio, para nuestras vidas. Yo creo que de cómo poder relacionarnos y también quizás
en cuanto a todo esto, Valerio, quizás surge una pregunta, quizás en cuanto a el tema de relaciones sanas. Muchas veces quizás se nos viene esta pregunta. Uno nace con tal vez como que en sí ya de tener esta relación sana, o de lo que estábamos leyendo, lo que mencionaba Pablo, de ser mansedumbres, de tener la humildad, esa paz, Valerio. Yo creo que muchas veces o conocemos a personas, Valerio, que tienen como que cierto temperamento, Valerio, que quizás se enojan rápido, o que son, no lo sé, algo tal vez no tan sociables, Valerio. Pero cuando vamos a la Biblia, realmente Jesús nos llama a esto, Valerio, a cultivar realmente la paz que Él ya nos dejó. Yo creo que muchas veces llegamos a decir, o yo les compartía a un grupo hace unas semanas que les decía, yo creo que muchas veces tenemos esta idea, Valerio, de que no, es que yo soy una persona muy seria, no, es que yo soy una persona, no lo sé, solitario, tal vez no puedo hacer esto. Pero yo creo que no podemos hablar o no podemos compartir al 100% el amor de Jesús, Valerio, si no nos relacionamos, si no intentamos cultivar realmente una relación sana, Valerio. Si en nuestro corazón no puede abundar la humildad, la mansedumbre y, lo más importante, mostrar el amor de Cristo, no podemos, Valerio, quizás llegarle a una persona tan de repente, hablarle del amor de Cristo. Para poder también hablar en cuanto al reino de Dios, tenemos que cultivar esto, Valerio, de una relación sana. Sí, Juan José, algo que tenemos que tener muy en cuenta es que no podemos hacer evangelismo sin relacionarnos. Y Jesús nos dio el mayor ejemplo, es relacionarse. Él compartía la mesa con los cobradores de impuestos, con las prostitutas, con los pecadores de aquel entonces, y los fariseos, los maestros de la ley, decían: ¿quién es este que come con pecadores? No, que es un maestro. Que él se estaba relacionando, y esa relación marcó un antes y un después en la vida de estas personas. Jesús lo miramos siempre detrás de una mesa relacionándose con sus discípulos, y prueba de ello, de que hizo un gran trabajo, es de que sus discípulos, a excepción de Juan, solo él no murió como mártir. Los 11 murieron como mártires, entregando su vida por su maestro. Y esto no lo logra cualquier persona. Esto, Juan José, nos muestra de que no solamente el evangelismo tiene que ser relacional, sino que también el discipulado tiene que ser relacional. Somos personas relacionales. Entonces, de esto queremos seguir hablando, de esto queremos seguir abundando. Y también uno de las relaciones que tenemos que trabajar y donde tenemos que empezar a trabajar es en nuestras familias. Y esto vamos a abundar la otra semana, pero Juan José, digo esto: sin familias sanas no existe una iglesia sana. Tenemos que invertir, tenemos que hacer ciertos cambios en nuestras familias porque si tenemos una familia con éxito, como resultado tendremos una iglesia con éxito. Se dice que la familia es la base de la sociedad, pero también bíblicamente miramos en el libro de Hechos que el comienzo de la iglesia fue en los hogares. Y aquí es donde muchas veces el enemigo se ha metido. El enemigo es astuto, el enemigo es inteligente. Se ha metido donde debe meterse. Se ha metido entre las familias, donde no tenemos una relación sana, donde muchas veces no hablamos con nuestros hermanos, donde muchas veces papá representa autoridad o regaño, castigo, donde mamá representa, voy a hablar con ella para que me dé permiso. Okay. Tenemos que trabajar en estas relaciones, Juan José, relaciones familiares. Sí, exacto, Valerio, y tal como lo mencionabas, yo creo que cada programa, el tema en cuanto a todo esto, Valerio, creo que va creciendo cada vez más, y creo que también nos deja duda, Valerio, pero Dios primero, lo estaremos respondiendo para el próximo programa. Sí, Juan José, y aquellos que tienen alguna duda, que tienen algún aporte para nosotros, todo aporte es importante,
pueden comentar en nuestras redes sociales. Se pueden buscar como Platiquemos GTV en todas las plataformas digitales. Ustedes pueden dejar sus comentarios. Para nosotros será de gran bendición leerles. Y también los esperamos la próxima semana para seguir aprendiendo acerca de relaciones sanas. Y la próxima semana, recuerden, estaremos hablando de relaciones familiares, cómo relacionarnos con nuestra familia. Así que los esperamos, no se lo pierdan. Un fuerte abrazo, nos vemos.